Gloria a Dios, hermanos. Qué preciosa canción, qué preciosa alabanza que nos recuerda que tenemos asegurado un lugar junto a Él allá en los cielos. Y eso no solamente es para que lo miremos hacia el futuro, sino que ya en el presente estemos viviendo, estemos saboreando, estemos imaginándonos realmente al lado de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el lugar donde Dios nos ha puesto. La serie que empezamos el domingo pasado se llama ¿Qué riquezas tenemos en Cristo? Y estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Como dijimos, Pablo escribió esta carta cuando él ya estaba en la cárcel, poco antes de morir a orden de Nerón, el emperador romano. Y durante ese tiempo, sabiendo que eran sus últimos días, semanas o meses, Pablo trató de escribir a los hermanos de Éfeso, a los hermanos de Colosas y otras cartas más, al mismo Timoteo inclusive, desde lo profundo de su corazón. Todo lo que él tenía guardado en él, quería de una vez dejarlo en su discípulo, dejarlo en las iglesias que él había fundado, que él había conocido. Y justamente su carta a los Efesios es todo un compendio de lo que es la salvación, toda una carta teológica de lo que significa ser hijos de Dios. Por eso es que cada versículo que vamos leyendo es en sí todo un mensaje. Y a nosotros los pastores nos está costando un poco seleccionar estos textos para tocar un tema específico, porque realmente es una riqueza increíble. Yo les animo y desafío a lo largo de este mes y el mes entrante leer pausadamente el libro de Efesios, versículo por versículo, leerlo 2, 3, 4 veces, porque estoy seguro, le prometo que cada vez que usted lo lea, encontrará cosas nuevas de parte de Dios. Repasando un poquito lo que vimos el domingo pasado, hablamos acerca de una herencia divina y destacamos 4 aspectos de esta herencia de parte de Dios a sus hijos. Primero, que Dios nos amó y nos eligió en la persona de Jesucristo. Segundo, que Dios nos adoptó como miembros de su familia. Tercero, que Dios compró nuestra libertad para perdón de nuestros pecados. Y en cuarto lugar, Dios nos identificó como suyos al darnos su Espíritu Santo. Y vimos que juntamente con estos 4 aspectos de la herencia de Dios, también había 3 propósitos que Dios tenía al darnos esta herencia divina. Primero, que seamos santos e intachables delante de sus ojos. Y eso, por supuesto, no es obra nuestra, sino que es la obra del Espíritu Santo actuando por medio de la palabra en nuestras vidas. Segundo propósito, cumplir el propósito de Dios. Dios nos ha creado con un propósito, así como envió a Jesucristo con un propósito, también nos ha dejado a nosotros con un propósito que tiene que ver justamente con poder glorificar al Señor Jesucristo y también anunciar ese mensaje precioso que Él empezó y que nosotros debemos seguir anunciando hasta que Él vuelva. Pero el tercer propósito es que vivamos para dar gloria y alabanza a Dios. Todo lo que pensemos, lo que digamos, lo que hagamos, dice el apóstol Pablo, debe ser para la gloria y para la alabanza de Dios. No se olvide que cuando usted y yo ya no estemos en este mundo, toda nuestra eternidad será glorificar y alabar a Dios en todo lo que hagamos. Así que nada mejor que empezar desde ahora que estamos todavía aquí en este mundo. Pero hoy queremos entrar a nuestro segundo tema de esta serie, y este segundo tema está relacionado con que todos tenemos un lugar junto al Señor. Un lugar junto a Él es el tema de hoy. Cuando el pastor Juárez tuvo la lectura bíblica al inicio de este culto, quiero que recordemos el versículo 6. Él leyó: Dios al resucitar a Jesucristo nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. Como decía la canción, ¿no? Tenemos un lugar junto a Él, allá en los cielos. Y la versión Reina Valera del 60 dice el mismo texto: juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Bueno, comparemos este versículo 6 del capítulo 2 de Efesios con lo que ya vimos la semana pasada en el capítulo 1, versículo 3. Lo voy a leer en 2 versiones. En la Nueva Traducción Viviente dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales
porque estamos unidos a Cristo. Y en la Reina Valera del 60 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos y hermanas? Pablo les decía a los hermanos de Éfeso y también nos plantea a nosotros aquí en nuestros tiempos que toda herencia que tenemos de Dios se la debemos al Señor Jesús. Todo lo que recibimos de parte de Dios es gracias a Cristo Jesús, porque Él nos ha dado un lugar junto a Él allá en los lugares celestiales. Vamos a ver cómo debe afectar esta verdad nuestra óptica de lo que somos y nuestra óptica de lo que tenemos como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y vamos a ver en primer lugar que nosotros tenemos una nueva posición. Tenemos una nueva posición en el Señor. La palabra posición se traduce como manera de estar colocado alguien o algo en el espacio, o también manera de tener dispuesto el cuerpo o las partes del cuerpo. La posición o la postura normal del hombre es casi siempre estar en movimiento, ¿no? Estar caminando, estar corriendo, estar haciendo siempre algo con el fin de obtener lo que queremos, ¿no? Estamos acostumbrados a que todo lo que queremos, todo lo que deseamos, lo logremos por nosotros mismos y por eso estamos constantemente tratando de hacer cosas. Siempre queremos obtener todo en base a nuestro propio esfuerzo. Algo que nos cuesta a usted y a mí, hermano, hermana, es entender que la salvación no viene por lo que hacemos, sino por lo que el Señor ya hizo por nosotros. Aún como creyentes, estamos a veces afanados, esforzándonos por hacer las cosas bien. Pensamos que tenemos que hacer cosas para agradar a Dios, para tener comunión con Dios. Este texto nos dice que Él nos resucitó con Cristo y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Note lo que está diciendo. Vamos a desmenuzar este versículo. Primero está diciendo, estamos sentados. Dios no nos ordena, pero sí nos invita a sentarnos. Recordemos la experiencia de Adán. Dios, antes de crearnos, hizo todo este universo, hizo todo este mundo con todo lo que necesitamos para vivir aquí en la tierra. Todo lo hizo perfecto. No se le escapó nada. Y lo hizo en 6 días. Y al final del 6º día, creó al ser humano. Y luego estableció el día de reposo. Es decir, después de crear todo el universo y el mundo en 6 días, el 7º día Dios lo consagró para el día de reposo. Ahora imaginemos, cuando Adán despertó en su primer día de vida, pensó, hoy es mi primer día de vida. ¿Qué cosa me toca hacer? ¿Qué cosa voy a producir? ¿Qué voy a lograr? Y se dio con la sorpresa que no tenía que hacer nada. Dios había preparado todo para que el hombre pueda gozar de una perfecta comunión con Él como su prioridad. Es como si Dios le hubiera dicho a Adán, cálmate, no te desesperes, descansa, siéntate, ya todo está listo. Vamos a hablar tú y yo. ¿Qué te parece, Adán? Vamos a tener un tiempo para compartir en este día tú y yo. Es algo que Adán seguramente lo asombró. Él pensó que tenía que hacer cosas en su primer día de vida. Y Dios le dijo, no, cálmate, ya todo está dispuesto, ya todo lo hice yo por ti. Ahora siéntate, vamos a compartir tú y yo. Gloria al Señor por ello. Eso me hace recordar esa historia, ¿verdad? Ese episodio del Señor Jesús en la casa de Lázaro, Marta y María, ¿no? Él llegó a la casa para compartir con ellos y Marta se puso a hacer cosas para agradar al Señor Jesús. María, en cambio, se sentó a los pies de Jesús a escuchar sus palabras, a compartir con Él. Eso es lo que Dios quiere mostrarnos, que nos sentemos al lado suyo para compartir con Él y darnos cuenta que todo lo que necesitamos en la vida, ya Él lo ha logrado para usted y para mí. Y lo que nosotros tenemos es que recibirlo de parte de Él. Estar atento a lo que Él ha preparado de antemano para nosotros, sus hijos.
Recordemos cuál fue esa invitación que Jesús hizo a sus discípulos. Él le dijo en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Yo les quiero hacer descansar. El Señor Jesús les invitó a ellos y nos invita a usted y a mí a descansar. No estar afanados, no estar corriendo, no estar procurando hacer las cosas por nosotros mismos y solos, sino recibir de Él aquello que Él ha trabajado para nosotros. Dios nos hace ese mismo llamado a todos los hombres. Nos dice, vengan, dejen de caminar, dejen de correr, dejen de hacer, dejen de cansarse inútilmente. No tienen que seguir esforzándose por alcanzar la salvación por ustedes mismos. Tampoco tienen que esforzarse ustedes, mis hijos, para tener una vida cristiana perfecta, una vida cristiana de santidad. Solo siéntense, descansen al lado de mi Hijo Jesucristo. Él ya hizo todo lo necesario, que ustedes solamente tienen que observarlo y caminar sobre sus huellas, sobre sus pasos, para no equivocarse, porque Él ya sabe la ruta, Él ya sabe cómo son las cosas. El mismo texto que acabamos de leer dice también que estamos sentados junto con Cristo, junto con Cristo. No se olvide, hermano, hermana, que toda bendición de Dios la recibimos porque estamos con Cristo. Nosotros, dice el versículo 10 de este capítulo 2 de Efesios, somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo, nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes, ¿no? Todo lo que nosotros tenemos que ver, contemplar y esperar en la vida cristiana aquí en este mundo hasta que el Señor nos lleve a su presencia es en la perspectiva de estar con Cristo y en Cristo. Jesús le dijo a sus discípulos, separado de mí, nada podéis hacer, ¿no? Si ustedes pretenden hacer las cosas por su cuenta, a su manera, a su estilo, según su propio parecer, no le va a ir bien. Tienen que hacerlo conmigo. Tienen que hacerlo en mí. Muchos otros textos de la palabra también nos dicen que debemos permanecer en Cristo, porque Él nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan de vida que vino del cielo para saciar vuestra hambre. El Señor Jesucristo tiene todo lo que usted y yo necesitamos para tener una vida cristiana saludable, para tener una vida cristiana victoriosa. Pero también este texto nos dice que estamos sentados juntamente con Cristo, ¿dónde? En lugares celestiales. Tenemos que recordar cuál es nuestra posición. Nuestra posición ya no es estar aquí aplatanados, disculpen la palabra, aplastados en este mundo, porque es realmente la forma como nos sentimos antes de conocer al Señor. Pero una vez que le entregamos nuestra vida, ya no tenemos por qué sentirnos abrumados por el mundo en que vivimos. Tenemos que recordar que estamos sentados con Cristo. Nuestra nueva posición es estar con Cristo allá en lugares celestiales. Ya no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino de los cielos. Somos peregrinos, como dije en un mensaje anterior, caminando por un corto tiempo, unos cuantos años en este mundo, pero realmente hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, es a nuestra patria celestial, porque ahí está nuestra ciudadanía, ahí está nuestro lugar, allí tenemos una casa preparada por Jesucristo para usted y para mí. Y sabe, desde ahora tenemos que sentarnos al lado del Señor Jesucristo. Esa es nuestra posición. Él es el hijo mayor, es el hermano mayor, el hijo de Dios. Nosotros somos los otros hijos de Dios, somos los hermanos que seguimos a nuestro hermano mayor, que es Cristo Jesús. El Señor Jesús oraba por su discípulo diciéndole, no son ellos ya del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Están aquí en el mundo, pero ya no son del mundo. Y Dios nos ha concedido ocupar una posición, la posición de compartir un lugar al lado de Cristo desde que nos convertimos. Escúcheme, desde que nos convertimos ya estamos al lado de Jesús. Ese lugar está allá en los cielos, aunque todavía usted y yo estemos por un corto tiempo en este mundo. En el mismo capítulo de Juan 17 que hemos hecho alusión hace un instante, el Señor Jesús oraba así: no te pido que los saques del mundo, pero sí que los guardes del mal.
El Señor Jesús era consciente que en este lapso de tiempo, mientras estamos en este mundo, las cosas van a ser difíciles. Pero Él decía, ya no son del mundo, ya están conmigo allá en los cielos, todo está preparado. Así que guárdalos en este lapso de tiempo hasta que estemos juntos por toda la eternidad. Físicamente estamos en este mundo, mientras el Señor no nos llame a su presencia. Pero espiritualmente, hermano, debemos vivir como hijos de Dios, al lado del Jesús triunfante que murió y resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Pero también tenemos una nueva óptica, no solamente una nueva posición, sino una nueva óptica. Y esta óptica nos permite ver el pasado y el presente de una manera real. Allí, al leer el capítulo 2 de Efesios, dice antes. Y después de ese antes, Pablo empieza a mencionar cómo era nuestra vida antes de conocer a Jesucristo. Y vamos a repasarlo rápidamente. El versículo 1 dice, antes estábamos muertos para Dios. El versículo 1 también dice, antes hacíamos el mal. Y verdad, ustedes y yo recordamos que hacíamos muchas cosas malas. Antes dice, vivíamos en pecado. No es que hacíamos pecado nada más, sino vivíamos en el pecado. ¡Qué tristeza! ¡Qué tragedia! El versículo 2 dice, seguíamos el mal ejemplo de la gente de este mundo. Aunque criticamos a otros por hacer cosas malas, nosotros también las hacíamos. De repente, más disimuladamente, pero también igualmente éramos seguidores de la corriente de este mundo contrario a Dios. El versículo 2 también decía que obedecíamos al diablo. ¡Qué tragedia! Ese enemigo de Dios que se rebeló contra él y que busca hacer perderse a los seres humanos en la condenación eterna donde él también estará, él hace que lo obedezcamos cuando estamos viviendo en pecado. El versículo 3 dice, éramos esclavos de malos deseos. Justamente porque obedecíamos al diablo, obedecíamos también a los deseos de nuestro corazón, a los deseos de nuestra mente, a los deseos de nuestra carne, pero contaminados por el pecado. Y por lo tanto, ninguna forma de satisfacer esos deseos era correcto delante de Dios. El versículo 3 también dice que merecíamos ser castigados por Dios. Sí, hermano. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo merecíamos ser condenados para siempre en el infierno. Y si no fuera por el amor de Dios, que envió a Jesucristo, su Hijo, a este mundo para salvarnos, nosotros no tendríamos escapatoria de ese destino de castigo eterno. El versículo 12, para correr un poquito, dice, vivíamos sin Dios y sin esperanza. Usted y yo, antes de conocer a Cristo, vivíamos sin Dios y sin esperanza. Y esa es la tragedia de millones y millones de hombres y mujeres en el mundo. Vivir sin esperanza. Viviendo el día a día como si todo fuese en este mundo, como si todo fuese en esta tierra. Pero dejando de pensar que si no se ponen a cuenta con Dios antes de pasar de esta vida, no habrá esperanza en la eternidad. Usted recuerda la novela de Dante Alighieri, cuando él alucina y cuenta su historia o su visión de cómo sería el infierno. Dice que antes de entrar al infierno leyó un letrero que estaba arriba que decía, el que cruza esta puerta ha perdido para siempre la esperanza. Aquel que muere sin Cristo en este mundo no tendrá esperanza después de esta vida. Por eso es tan importante que usted y yo nos pongamos a cuenta con Dios, nos demos cuenta de cuántas formas Dios nos está invitando a sentarnos al lado de Jesús para ser sus hijos y gozar de su salvación y no perder la esperanza de la vida eterna. Desde que nos convertimos al Señor, nuestros ojos han sido abiertos por Dios. Ahora nos damos cuenta realmente cuán trágica era nuestra situación espiritual. Es como la historia del hijo pródigo que contó el Señor Jesús. Él despilfarró todo lo que le había pedido a su padre, toda su herencia, y luego terminó en un criadero de cerdos. Ahí consiguió que alguien le diera algo que hacer y el dueño le dijo, mira, yo no te puedo pagar un sueldo, pero ahí de lo que comen los cerdos, mira qué puedes rescatar para ti, ¿no? Y el hijo pródigo estaba allí
resignado a vivir entre los cerdos, tratando de rescatar entre todo lo que le daban a los animales algo más o menos en buenas condiciones, que él pudiera lavar, cocinarse quizás y comérselo. Pero un día, dice, volvió en sí. Un día fue abierto su mente, fue abierto su corazón y se dio cuenta y dijo, ¿qué hago yo aquí entre los cerdos? Yo podría levantarme e ir a mi padre, porque en la casa de mi padre, el último de todos los sirvientes, come, viste y vive mejor que yo. Me levantaré, dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, acéptame aunque sea como uno de tus jornaleros. Y hermano, gracias a Dios que ese hijo pródigo volvió en sí. Y usted y yo también un día volvimos en sí. Dios encendió esa luz en nuestra alma, en nuestro corazón, y nos dimos cuenta, ¿qué hago yo acá en este mundo, perdiéndome cada día más? Cuando Dios me está invitando a sentarme al lado de Jesucristo y gozar de una salvación y una paz eterna. Nos damos cuenta, hermanos, los pecadores que éramos, lo imposibilitados que estábamos para salir de esa situación por nosotros mismos. Todos necesitamos de alguien perfecto como Jesús, que nos invitara a ocupar una nueva posición y tener una nueva perspectiva de nuestra vida. Pero también, no solamente una nueva posición, sino justamente esto, una nueva óptica, una nueva perspectiva de la vida. Necesitamos no solamente una visión de lo que éramos, sino también el Señor nos da una nueva visión del presente y lo que nos espera en Cristo. Dice el versículo 4, en Cristo nos gozamos de la misericordia de Dios. Usted y yo podemos gozar de ese amor incomprensible pero real de Dios por nosotros, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros para que nosotros no tengamos que ser condenados, sino tengamos esperanza, perdón y vida eterna. También dice el versículo 4 que en Cristo gozamos del amor de Dios. Dios nos ama, hermano. No ama lo que hacemos, no ama nuestro pecado, pero sí nos ama a nosotros como esa criatura que Él creó a su imagen y semejanza y que nosotros nos descarriamos como ovejas y nos perdimos en nuestros malos caminos, pero Él nos quiere recuperar. Por eso invirtió en la vida de su Hijo Jesucristo, para salvarlo a usted, para salvarlo a mí y a toda la humanidad. También dice el versículo 5 que en Cristo tenemos vida nueva, ¿no? Eso es lo que el Señor quiere para nosotros, una vida diferente, una vida totalmente renovada, una vida cambiada por Él. Dice también el versículo 5, somos salvos de la condenación, salvos de la muerte eterna, salvos de la mala manera de vivir para vivir una vida nueva y diferente que el Dios mismo tiene para nosotros. El versículo 6 dice, tenemos un lugar en los cielos. Como escuchamos en la canción al principio, y la palabra lo dice y lo reafirma en muchas partes, tenemos un lugar en los cielos que el Señor Jesucristo mismo fue a preparar para nosotros. Él no miente, Él dijo, si así no fuera, yo no se los hubiera dicho. Yo voy a preparar un lugar para ustedes, porque donde yo esté, quiero que ustedes un día estén conmigo. Y eso es lo que usted y yo tenemos como garantía. Jesús ha preparado un lugar para estar con Él allá en los cielos. Y también podemos ver la bondad de Dios. El hecho que estemos hoy aquí compartiendo usted y yo en este culto de celebración, adoración, es porque Dios nos ha dado vida. En medio de este año tan lúgubre de pandemia universal, donde millones de personas están infectadas y miles de personas han muerto en todo el mundo. Y lamentablemente quizás sigan muriendo. El hecho que usted y yo estemos con vida es por el gran amor de Dios, por la gran bondad de Dios. Y a eso sumemos toda la bondad de Dios que todos los días recibimos. El pan sobre nuestra mesa, la familia que tenemos, el techo que nos cubre, la ropa que nos vestimos, cada cosa material y también no material que tengamos usted y yo es por la bondad de Dios. También el versículo 13 dice que estamos cerca de Dios. Imagínense, un día estábamos destituidos de la gloria de Dios y ahora estamos cerca de Dios porque Jesucristo nos acercó al Padre. Él fue el puente para que crucemos ese abismo que nos separaba con Dios, ese abismo que produjimos nosotros mismos por nuestro pecado. Y Él se puso como puente para acercarnos a Dios. Él
Dice el versículo 14 que en Cristo tenemos paz. Ya no tenemos que estar tomando pastillas para dormir, pastillas para la ansiedad. No tenemos que estar a cada rato con un psicoanalista, sino podemos decir, Señor, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Gloria sea su nombre. Y también dice el versículo 16, somos parte de ese pueblo de Dios. Dicen esos versículos que están ahí en la segunda parte de Efesios 2, que antes no éramos parte del pueblo de Dios. Éramos gentiles incircuncisos, que no teníamos la herencia de la palabra de Dios para nosotros. Sin embargo, Dios nos quiso incluir en su pueblo, nos hizo parte de esa herencia de salvación. Y Jesucristo ya no vino solamente para una nación, como lo pensaban los israelitas, vino por todo el mundo. De tal manera amó Dios a todo el mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel en todo el mundo que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Somos parte de este pueblo, somos parte de esta familia de Dios, dice el versículo 19, ¿no? Ya no solamente una nación que lleva el nombre de Dios, sino una familia con la misma sangre que nos une a Dios, la sangre de Jesucristo, su Hijo, derramada en la cruz del Calvario. Todo esto y muchísimo más es gracias a la nueva vida en Cristo, la que Él obtuvo para nosotros en la cruz del Calvario, la que Él conquistó con su resurrección al tercer día. Todo esto, hermano y hermana, es por gracia de Dios, no por nuestros esfuerzos personales. Por eso su Espíritu Santo vino a nosotros para ejecutar las obras que Cristo mismo había preparado de antemano para todos nosotros. El Señor dice, esta salvación es por gracia, no es por obras, sino por medio de la fe, para que nadie se pueda gloriar en ello. Tenemos la bendición de glorificar a Dios en nuestro espíritu y a través también de las obras que hacemos, porque el Señor las hace en nosotros por medio de su espíritu. Notemos, hermanos, que literalmente en Cristo somos nuevas criaturas nacidas de nuevo. Ser nuevas criaturas significa que somos nuevas personas. Una persona enferma, pero aún viva, puede recibir todavía tratamiento, puede recibir medicina, puede recibir terapia, pero usted y yo no estábamos simplemente enfermos. Usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por estar muertos, literalmente teníamos que ser resucitados por el Señor. Teníamos que volver a nacer, como Jesús le decía a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, porque ese hombre religioso, ese hombre de leyes, ese hombre inteligente, ese hombre que se preocupa de tantas buenas obras como eres tú, no va a lograr nada. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Y lo mismo Dios nos dice a todos nosotros, tienes que nacer de nuevo, Gustavo, Marlene, María, José, tienes que nacer de nuevo, porque la vida que tienes no sirve para alcanzar la salvación. Necesitas la vida que yo conquisté para ti en la cruz del Calvario, en mi Hijo Jesucristo. Teníamos que nacer otra vez para ser personas totalmente nuevas, para ser personas totalmente diferentes. Y al nacer de nuevo, ya no somos más de este mundo. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Estamos sentados con Cristo Jesús allá en los cielos. Ahí está nuestro lugar. Ahí está nuestra identidad. Ahí está la posición que debemos conservar. Desde ahí podemos ver el mundo diferente. Las cosas que nos pasan, las cosas difíciles que nos pasan, las vemos distintas, porque no las vemos con una óptica de derrota y de fracaso, sino con la óptica de ese Dios triunfante, de ese Cristo glorioso que murió por usted, murió por mí, para que vivamos de victoria en victoria en su nombre. Y lo más maravilloso de todos, amigos y amigas, es que esto no es imposible para nadie. Todos podemos obtener esta nueva vida. Dice el versículo 8 que la salvación viene por aceptar el amor de Dios. Usted tiene que simplemente recibirlo, aceptarlo. No tiene que conquistarlo, no tiene que comprarlo, no tiene que hacer muchas buenas obras, no tiene que golpearse el pecho e ir a la iglesia todos los días. Tiene que aceptar el amor de Dios que Cristo conquistó para nosotros. La salvación es un regalo gratuito, inmerecido de parte de Dios. No tenemos que comprarlo, no tenemos que conquistarlo, solamente recibirlo gratuitamente de parte de Dios, porque Dios ya lo pagó con la sangre de su Hijo Jesucristo derramada en la cruz del Calvario.
Dice el versículo 9, la salvación no requiere de nuestros propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso de tener la salvación, porque no la hemos logrado nosotros, nos ha sido dada por el Señor Jesús. La salvación significa que somos una nueva creación de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas por el Señor. Si tú tienes dudas, es normal. Pero te hago esta pregunta. ¿Qué puedes perder? ¿Qué puedes perder si es que aceptas a Cristo en tu corazón como tu salvador personal? El gran físico matemático Blaise Pascal le decía a sus discípulos, si tú crees en Dios y al final de tu vida resultara que Dios no existe, no habrás perdido nada. Pero si decides vivir sin Dios y al final de tu vida te das cuenta que Dios es real, ya lo habrás perdido todo. Y va a ser demasiado tarde. Yo deseo para ti, amigo, amiga, que no sea demasiado tarde para ti. Dios permitió que yo, que mi esposa y todos los hermanos en Cristo que conozco hayan conocido a Jesucristo porque a tiempo recibieron el amor de Dios. A tiempo nos sentamos al lado de Jesucristo y desde entonces estamos saboreando, disfrutando, viviendo la riqueza de la vida que el Señor nos ha dado. Pero no vamos a poder hacer nada por aquellos que teniendo la oportunidad en vida la rechazan, porque después de esto, dice la Biblia, vendrá la muerte y luego de eso el juicio. Alguien dijo que aceptar a Cristo como el Salvador de su vida es como ir al banco a cobrar un cheque de gerencia. El cheque de gerencia es algo que da mucha garantía, ¿no es cierto? Dios giró un cheque de salvación para todo el mundo cuando su Hijo Jesucristo murió allá en la cruz del Calvario como nuestro Salvador. El gran problema es que muchos nunca van a hacer efectivo ese cheque y solo se quedan con un papel en el bolsillo que no tiene ningún valor porque nunca se fue a cobrarlo personalmente. Hermano, hermana, Dios no te puede obligar a hacer efectiva la salvación. Solamente te invita a que tú personalmente te acerques al Señor y le digas, Dios, necesito a Cristo como mi salvo personal. Acompáñenme, por favor, hermanos y hermanas, a orar. Amigos y amigas que están allí también, acompáñenme a orar. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, porque según tu palabra que hemos leído y comentado esta mañana, nosotros, tus hijos, estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Nuestra posición real no es estar como víctimas en este mundo lleno de pecado y de maldad, sino que estamos sentados con Cristo, temporalmente viviendo de paso por este mundo, pero realmente estamos seguros que nuestro lugar eterno y victorioso es al lado tuyo, Jesucristo. Y mientras lo veamos desde allí, nuestra manera de ver y enfrentar las cosas es diferente, porque no tenemos que conquistar las cosas ni ganarlas en nuestras fuerzas, sino que tenemos que seguir la huella del vencedor, del gran triunfador que es Jesucristo. Él ya abrió el camino y ha dejado sus huellas claramente para que nosotros vayamos seguros tras la huella de la victoria, tras la huella del triunfo. Pero también, Señor, gracias porque esto no nos costó nada a nosotros. Tú lo conquistaste gratuitamente para que nosotros lo disfrutemos día a día. Y Señor, si nos hemos equivocado en el camino, tratando de hacer las cosas en nuestras formas, a nuestra manera y en nuestras fuerzas, perdónanos, Señor. Queremos volver a la óptica correcta, a la posición correcta, que es sentarnos al lado de Jesucristo y nutrirnos de tu palabra, dejar que tu Espíritu Santo nos lleve justamente a disfrutar y a ejecutar esas cosas que ya Cristo ha hecho de antemano por nosotros y para nosotros, para poder vivir de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Pero también quiero orar contigo, mi amigo y mi amiga, que estás allí sentado en tu casa o en tu oficina viendo este programa. Si tú te das cuenta que te equivocaste al querer lograr la salvación y la vida eterna en tus propias fuerzas, allí donde tú estás, yo te invito a que hagas esta oración conmigo, dirigiéndote a Dios desde lo profundo de tu corazón. Dile, Señor Jesús, me doy cuenta que equivoqué el camino, equivoqué la ruta
que yo pensé que era la mejor para mí. Me dejé entretener por las cosas de este mundo. Busqué mi propia conveniencia y tengo como saldo una larga fila de errores, un gran montón de fracasos, de los cuales me arrepiento y te pido perdón. Y esta mañana, Señor, acepto tu invitación de amarme, de sentarme al lado de Jesucristo y darme esa salvación que logró para mí en la cruz del Calvario. Sí, Señor, te recibo a Cristo como mi Salvador personal. Recibo tu salvación y te pido que me recibas como tu hijo, como parte de la familia de Dios. Gracias, Señor, por escucharme. Gracias por aceptarme. Yo te acepto a ti como mi Salvador personal. Amén. Dios, hermanos, queridas hermanas, sigamos firmes en la persona de Jesucristo, quien ya conquistó para usted y para mí una vida de victoria para la gloria de Dios. Y usted, amigo, amiga, si ha hecho esta oración con nosotros, al final de este programa, anote el correo electrónico de nuestra iglesia, anote también el teléfono para comunicarse con nosotros y nosotros le devolveremos la llamada o la carta para poder ayudarle a seguir creciendo en esta nueva vida en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.